Hoy estamos armonizando nuestra presentación con música alusiva a Caracas. Caracas la cumpleañera, 456 años, está viejita, ¿no? Bueno, se mantiene. Se mantiene. Ha aguantado muchísimo. Doña Caracas. Así Doña es. Caracas hermosa y que me encanta además, que tenga tantos apodos, ¿no? La Sultana del Ávila. La Sultana del Ávila. La Ciudad de la Eterna Primavera, la Sucursal del Cielo. Y bueno, una Caracas que siempre está súper activa y eso es lo que más me gusta. Cuando voy a otras ciudades del país, lo que más extraño de Caracas es la dinámica de Caracas, cosa que le desagrada a mucha gente cuando viene a Caracas. Todos los caraqueños, cuando estamos fuera del país, añoramos nuestro Ávila. El Ávila es definitivamente el estandarte de Caracas y Sí. eso nos acompaña de por vida los que hemos vivido en Caracas. ¿No? Están escuchando a Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional. Soy diputado por Nueva Esparta ahora, pero yo fui diputado por Caracas en mi primer periodo, entonces tengo unos Sí, además afectos. con el tema de las circunscripciones y todo lo demás, cada quien... Y fui funcionario de la alcaldía de Caracas también, fui director de fiscalización de rentas. Estuve muy vinculado a la ciudad y de verdad que la ciudad es una cosa que nos compromete mucho. ¿Nueva Esparta o Caracas? Me quedo con Margarita. Te quedas con Margarita. Muy bien. Se queda con Margarita el diputado. Eso es válido. Así Eso es. está muy bien. Menos mal que yo no soy el entrevistado, porque me preguntarías Guayana o Caracas y es algo que no estoy dispuesto a responder. Así que vamos a comenzar con la entrevista. ¿Qué tenemos en la Asamblea Nacional? Sabemos que se está trabajando con el tema de las zonas económicas. Se está trabajando también con una nueva ley tributaria. Y quiero conocer qué es lo que se está trabajando respecto a estos puntos. Ya porque se aprobó. ya en una entrevista anterior mencionabas que estaban como proyecto. No, ya está aprobada la Está ley de zonas económicas especiales. Tiene más de un año aprobada y publicada en Gaceta Oficial, promulgada por el presidente de la República. Estamos en la fase de espera de que se dicten los decretos de creación de las zonas económicas especiales que ya se establecieron en la ley, que se dicte el reglamento de la ley. ¿Por qué no se han dictado? ¿Qué falta? Dependen del Ejecutivo Nacional, entiendo que están en fase de elaboración y están prácticamente en fase terminal. ¿Suelen tardar así? O... Bueno, creo que un año ha sido tiempo suficiente para que se hubiera dictado el reglamento. Sí, por eso lo pregunto, ¿no? Y para que se hubieran dictado los decretos de creación que están más o menos claros de... Porque la intención de la ley es que se dicte un decreto de creación para cada una de las zonas económicas especiales, atendiendo a sus particularidades. No es lo mismo la zona económica especial de Nueva Esparta que la zona económica especial de La Guaira, O de Falcón. o de Falcón, a pesar de ser son dos zonas costeras. Margarita tiene vocación de Puerto Libre de toda la vida, mientras que lo de Falcón era una zona franca. En La Guaira nunca ha habido un régimen económico especial, lo habría por primera vez con esta zona económica especial. Entonces, bueno, estamos a la espera del Ejecutivo Nacional para que dicte el reglamento y para que dicte los decretos de creación de las zonas económicas especiales. Y además, a nivel... Aspiramos que Nueva Esparta esté incluido en este primer grupo de decretos de zonas económicas especiales que van a publicarse próximamente. Ese comentario nos dice que existe la posibilidad de que Nueva Esparta no esté incluido. Es probable, pero bueno, ya hemos presentado nuestro planteamiento al Ejecutivo Nacional de la necesidad de que esté Margarita incorporado en el primer grupo de las zonas económicas Y especiales. la economía nacional está preparada para este tipo de... Ni siquiera es un cambio, es un regreso. El cambio vendría en el estado de La Guaira, pero Nueva Esparta... No, bueno, es la creación de una serie de incentivos importantes para la inversión privada. Es decir, es un poco permitir, la ley de zonas económicas especiales es una ley de inversión, de promoción a la inversión privada, focalizada en determinadas regiones del país cuyas características hacen que se haga más interesante. Y la confianza existe. Bueno, la confianza la hemos ido creando con este tipo de instrumentos de carácter legal, es decir, donde se garantiza la propiedad privada, donde se garantiza la inversión, donde se garantiza que quien venga a invertir en Margarita, en La Guaira o en cualquiera de estas zonas económicas especiales va a tener la capacidad de devolver sus ganancias. ¿Y no existía esa garantía, por ejemplo, en épocas de expropiaciones? Por supuesto que no, es que fíjate que si tú revisas en los últimos La propiedad tiempos, privada estaba contemplada. la propiedad privada está contemplada en la Constitución, es un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Y sin embargo ocurrió lo que ocurrió, y por eso la seguridad jurídica Pero de de un los tiempo para acá, empresarios privados... pero fíjate que de un tiempo para acá no se producen expropiaciones en Venezuela. El discurso aquel del expropiese por televisión no se volvió a ver, gracias a Dios. Y eso es una necesidad para dar certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros que puedan venir a poner su dinero en Venezuela con toda tranquilidad, y este tipo de instrumentos legales vienen a coayudar a ese tipo de situaciones. ¿Y qué otro tipo de acciones se están estableciendo para la vuelta de la inversión extranjera o de la inversión privada
en Venezuela, porque más allá de este instrumento que están promoviendo en la Asamblea, debe haber algún otro tipo de incentivo, incluyendo, por ejemplo, el tema publicitario, cómo vender a Venezuela como un espacio para la inversión privada. Se acaba de aprobar también la Ley de Armonización de Potestades Tributarias de los Estados y municipios, donde se fija un límite a la tributación estatal y municipal, porque se están cometiendo algunos excesos por parte de algunas alcaldías 3%, y gobernaciones. ¿no? Un límite de un 3% para actividades generales. Y estuve un límite leyendo esa ley y está interesante. Y bueno, establece una serie de limitaciones y viene a poner control a una exacerbada actividad tributaria por parte de estados y municipios, creo que también por parte del Poder Nacional, pero el Poder Nacional no es capaz de ponerse un control, ¿no? Por ejemplo, nosotros no votamos la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras porque consideramos que es un impuesto al consumo en divisa y es otro IVA, pero solamente cuando pagas en dólares. Y en consecuencia, de las cosas que dijimos que iba a producir esa ley del IGTF a todas las transacciones en divisas en Venezuela, trajo las consecuencias que nosotros indicamos. No se estuviera perdiendo el tiempo si la Contraloría realmente existiera y si se hicieran las vigilancias necesarias y no se cobrara de manera exacerbada, por ejemplo, en alcaldías y en gobiernos municipales. Bueno, pero esta ley viene a establecer esas limitaciones precisamente y hacer un proceso de coordinación entre el nivel nacional, estatal y municipal. Se crea un Consejo de Armonización Tributaria a nivel nacional. Hay gente que no debe estar muy feliz con esa ley. Bueno, pero yo creo que es una necesidad para que también el empresario privado, tanto nacional como extranjero, sepa que hay unas limitaciones y que no cualquier órgano del poder público nacional, estatal o municipal, por el hecho de que tenga potestad tributaria, puede venirme a meterle la mano en el bolsillo. Habrá que preguntar a algunos alcaldes si están contentos. Y algunos gobernadores, por ejemplo, que estaban cobrando impuestos al tránsito de mercancías por el solo hecho de pasar por el estado en el cual esos gobernadores ejercían. En consecuencia, creemos que es un buen instrumento jurídico para poner orden en la tributación estatal y municipal. Quitando que a veces no era ni el gobernador ni el alcalde, sino el funcionario que estaba allí. Bueno, peor, mucho peor si no era ni siquiera el máximo funcionario de esa organización, de esa administración municipal o estatal, sino se trataba de un funcionario subalterno. Sí, porque a veces es para el fresco, ¿no? Sí, pero yo creo que el tema de la cultura para el fresco hay que empezar a corregirla y hay que empezar a establecer condiciones claras para la inversión, condiciones claras para quien viene a pagar un tributo que no puede hacer no es que a mí se me ocurrió de la noche a la mañana que te voy a imponer un impuesto. El impuesto tiene lo que llaman la reserva legal, es solo de creación de nivel legal. Solo la ley puede crear impuestos y tasas. En consecuencia, ningún funcionario por capricho puede crear un impuesto o una tasa impositiva. Ahora, ¿cómo se establece dentro de esta ley la vigilancia y el cumplimiento? A través del Consejo de Armonización Tributaria, que establece un mecanismo de coordinación del Poder Nacional, de los estados y los municipios, donde están representados alcaldes y gobernadores, pero también está representado el CENIAT, el Ministerio de Finanzas y los ciudadanos como tal. ¿Quién la promovió? Es una ley promovida por el Ejecutivo Nacional, consensuada con la empresa privada y bastante debatida en la Asamblea Nacional, bastante consultada en los niveles de estados y municipios, y creemos que es un buen instrumento legal para Venezuela. ¿Fue unánime la decisión? Fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Bien. Bueno, esas cosas pueden ocurrir en un parlamento, que todos estén de acuerdo. Habrá que ver si las leyes promovidas por ustedes también IGTF no estuvimos de respaldo. acuerdo, y cuando advertíamos que se iba a producir una espiral inflacionaria, que se iba a producir un desincentivo al consumo en divisas, que se iba a producir una paralización de la actividad económica en Venezuela, pues pareciera que teníamos razón y hacíamos las advertencias de buena fe. Sí, en esta oportunidad, ¿cómo evaluamos, por ejemplo, el tema económico venezolano comparando estas mismas fechas del año 2022 y la realidad y los números de Venezuela a nivel económico, y además todo lo que se está promoviendo en la Asamblea Nacional, que está vinculado directamente al tema económico y que pareciera que están nadando contracorriente para poder... Y las expectativas para el año 2023 eran unas expectativas mucho más altas, por lo menos este primer semestre del año 2023 no llenó las expectativas que todos aspirábamos. Aspiramos que este segundo semestre del año 2023 logre despegar la economía. ¿Tendrá que ver eso con el tema de las detenciones por corrupción? Bueno, creo que eso le metió ruido también al tema de la inversión en Venezuela. ¿O es que la economía venezolana funcionaba con corrupción? No es todo corrupción, pero eso ponía para la cuenta, eso ponía para el paquete, y eso generaba consumo, eso produjo un frenazo. Produjo un frenazo en el tema de inversiones, produjo un frenazo en el tema del consumo. Y se ve en la calle que no es el mismo nivel de consumo anterior a esas detenciones. Diputado, en la próxima parte vamos a hablar de política.
más allá de lo que se está haciendo en la Asamblea, que me parece interesante lo que acaba de mencionar y que pone al día a la audiencia, la silla franca es el espacio favorito de los venezolanos y en la próxima parte vamos a hablar un poco de los partidos políticos. ¿Sí te acordás de la silla caliente de Oscar Llanes? Bueno, todos dicen lo mismo, pero quisiera yo siempre digo que me honran con lo que dicen, pero ojalá algún día yo llegue a ser la cuarta parte del gran Oscar Ojalá Llanes. llegues tú a calzar los zapatos de Chivo Negro. Bueno, yo quisiera decir esa frase, pero hasta me da pena decirlo con la grandeza de Oscar Llanes. A la próxima parte, pero no con Oscar Llanes, sino con Oscar Rondero, en la silla franca, vamos a hablar de política nacional. Ya volvemos con más. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi galán, y es que yo quiero tanto a mi Caracas. Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional en la silla franca. ¿A quién está apoyando Oscar Rondero para la presidencia? A Martínez, a Bernabé, a Bernabé. Yo estoy a con Bernabé. Sí. Y esa solicitud de Luis Eduardo Martínez de que Bernabé se retire y de otros, del vicepresidente de AD, por ejemplo, que ha dicho también que... Yo creo que el llamado no debe ser a retirarse. Yo creo que el llamado, mientras mayor participación haya, mejor. O sea, yo creo que mientras Pero se restan votos uno al otro. No, porque es una elección interna en el partido y el que resulte ser el candidato de todos, el que escojamos entre todos los adecos, ese será el candidato de todos al final. Bueno, llaman a Prosperi también para que se mida allí. Bueno, pues Prosperi no quiere, nosotros quisimos inscribirnos en la primaria y no nos dejaron. Ah, pero sí querían las primarias. El jefe de Prosperi no lo deja. Pero si querían estar en la primaria, ¿por qué ahora hablan tan mal de las primarias? Porque nosotros decimos que no es una primaria inclusiva porque no nos permitieron inscribirnos. Nosotros intentamos participar en la primaria y nos tiraron la puerta en la cara, porque no les interesa una primaria inclusiva, porque no les interesa una primaria de quienes venimos participando y quienes hemos sostenido el discurso de la participación en el tiempo. Fíjate, en el año 2020, cuando nosotros decidimos participar, nosotros éramos cómplices del gobierno, pues decidimos ir a la Asamblea Nacional. Es verdad. Y mira, hoy todos resultaron participando en el año 2021. Entonces, ¿qué pasó? Cambiaron de política y no le avisaron a la gente. Y por eso es que la otra señora está desprendida en las encuestas, porque es la única que ha venido siendo coherente. Ella sigue con su discurso de fuerza, presión, más presión, más presión. Y los demás se cambiaron de discurso. Antes era presión y ahora es participación. ¿Y por qué Bernabé y no Luis Eduardo, por ejemplo? Bueno, yo creo que Bernabé consolida el liderazgo del partido. Creo que es el jefe del partido y eso hace que tengamos una mayor amalgamiento alrededor de la candidatura del compañero, que además ya tiene tiempo en el ejercicio de la elección nacional. Fue además quien se atrevió a acompañarnos, a dar el paso en el año 20 para participar de la elección parlamentaria, apartándonos de quienes decidieron no participar en aquel Si la elección presidencial fuese las primarias, por ejemplo, todos esos candidatos son los candidatos a la presidencia, ¿te ves obligado a votar? ¿Por quién votas? Yo votaría por el que logre consolidar la mayor cantidad de apoyos dentro del sector opositor. Creo que la gente al final lo va a terminar haciendo. Mira lo que pasó en Barinas. La gente votó por el que creyó que le podía ganar. ¿Usted cree que se van a dar esas primarias? Yo creo que esa primaria tiene los días contados, no porque el gobierno la vaya a suspender. Bueno, sí tiene los días contados porque es hasta el 22 de octubre. Sí, pero yo creo que puede ser antes del 22 que se suspenda. Incluso si al día de hoy no se sabe cuáles son los centros de votación donde usted va a votar en esa primaria. Tú preguntas, usted puedes meter en una aplicación a preguntar ¿dónde voto yo en la primaria del 22 de octubre? Por cierto, ya no quedan quedan 2 meses. ¿Dónde voto yo en la primaria del 22 de octubre? Te va a decir, no sabe. ¿Oscar Rondero se metió en la aplicación? No me he metido en la aplicación, pero sé que no ¿Cómo sabe? Porque sé que no existen los centros de votación, no se han fijado los centros de votación. No están fijados los centros nucleados donde se nuclearían los distintos centros y donde se pueda ir a votar. Entonces, bueno, la otra cosa es que no se puede llamar engaño a la gente. Esa primaria quedó herida de muerte el día que decidieron ir sin el CNE. ¿Y cómo van a hacer para posicionar a Bernabé en las encuestas? Bueno, nosotros estamos trabajando en función de giras a nivel nacional, está el comando de campaña desplegado en el país, están empezando a trabajar en eso. ¿Cuál es el mayor reto, por ejemplo? ¿La confianza de la gente? Primero el conocimiento, que es un tema de conocimiento público. Si tú revisas, la mayoría de los candidatos de oposición no tienen conocimiento público, salvo los que ya han estado anteriormente en la palestra pública. Y segundo, el tema de la dispersión, la gente no entiende mucho cuál es el debate que estamos dando dentro de la oposición. La gente lo único que entiende es quién es el tipo que es capaz de derrotar a Maduro, bueno, diputado, y con ese me anoto yo. Yo me atrevo a decir, la gente todavía no entiende quién es la oposición. La gente no sabe cuál es una oposición y cuál es la otra. La gente no entiende las diferencias entre nosotros como oposición. Y nosotros como oposición somos entre todos sumados, los de allá, los de aquí, los de acullá, somos muy poquitos todavía. Aquí hay que consolidar una opción opositora alrededor. ¿Hoy gana el gobierno? El gobierno en estas condiciones, como estamos divididos, perfectamente podría ganar.
El gobierno teniendo Y si no apenas... están divididos y tienen un solo candidato. Bueno, ahí se la ponemos más difícil. Pero un gobierno que no tiene votos, un gobierno que tiene una base de apoyo de 25%, 30% en el mejor de los casos. Está en su peor momento. El gobierno tiene un muy mal momento económico, tiene un muy mal momento político, pero si el otro 70% no es capaz de consolidarse alrededor de una sola candidatura, simple y sencillamente con 2 o 3 candidatos el gobierno hace fiesta y con su 30% se reelige para el año 2024. ¿Y con quién se está sentando, por ejemplo, Acción Democrática para lograr considerar o consolidar un solo liderazgo más allá del de Acción Democrática de cara a la elección presidencial? Estamos conversando con todos los partidos. Porque salió una nueva coalición de oposición también, sí, en donde está participando Avanzada, el Lápiz. Creo que se llama Vamos los Mismos. ¿Se llama así? Avanzada, Lápiz y Cambiemos, son los mismos 3 que ya estaban apoyando a Carri. Sí. Lo que hicieron fue ponerle un título. Entonces, estamos conversando con todos los factores de la Alianza Democrática que fuimos a la elección del año 2020, que es nuestra primera cercanía, pues, para decirlo de alguna manera. Y hemos venido conversando con los distintos factores de la Alianza, nos hemos estado reuniendo a ver si es posible lograr una candidatura de consenso entre todos los... ¿Creen en la reunificación del país? Nosotros creemos en la reunificación del país. Pero yo siempre digo que esa frase que me encanta es muy complicada para un partido que no ha logrado reunificar sus filas. Bueno, la reunificación del país pasa por la reunificación de AD. La gente percibe que AD es su alternativa. Se están reuniendo con Carlos Prosperi, con Ramón Ayub, están negociando, están hablando. Porque por allí dicen que si hay un partido que realmente no está tan bravo es AD. No, bueno, lo que pasa es que yo creo que hay diferencias personales no hay. Lo que hay son diferencias políticas y la diferencia política se fijó en el momento de decidir participar o no participar. El problema es que los adjetivos que nos impusieron nuestros ex compañeros cuando decidimos participar fueron muy gruesos, alacranes, cómplices del gobierno, en virtud de lo cual pareciera que la reconciliación es un poco más difícil. Y no es Prosperi nada más. Es el problema del jefe de Prosperi. El problema es que Prosperi tiene jefe y el jefe de Prosperi no permite que nos reconciliemos. Luis Eduardo no tiene jefe, por ejemplo, él es candidato, ¿no? Sí, bueno, pero el jefe de AD es Bernabé. Luis Eduardo tiene jefe, él es uno de los candidatos de AD, uno de los precandidatos. Claro. Ahora, yo siempre, en estos días estuvo Brito, José Brito aquí, y le pregunté que si el alacrán picaba duro. ¿Pica duro el alacrán? No, mira, nosotros no tenemos antecedentes de alacrán. Nosotros decidimos participar. Nosotros nadie puede habernos acusado de que nos pagaron por haber sido candidatos. Nadie nos puede acusar. No tocaron el maletín. Nosotros nunca no lo hemos visto siquiera. Pero además, nadie nos puede acusar de eso porque nunca hemos tenido una conducta como esa. Fuimos diputados a la Asamblea 2015, decidimos en determinado momento ser candidatos a diputados a la Asamblea 2020 y reeditamos nuestro mandato. A muchos de los que están de aquel lado, si hubieran querido venir, de los que nos llamaron en la calle en aquel momento, quisieran estar sentados hoy en la Asamblea Nacional. Y no están porque no quisieron, porque no se inscribieron. Con haberse inscrito, a lo mejor solamente hubieran quedado electos, como fue mi caso en Nueva Esparta. Y Bernabé, como candidato, ¿cuáles son sus mayores virtudes? Más allá de que contempla en Bernabé la persona que es sólida a nivel de partido. El liderazgo del partido, porque es que el problema... Más allá del liderazgo no, del pero partido, es que además, Jalín, los que no son hombres de partido, no entienden lo que significa el consolidar el liderazgo colectivo alrededor de una persona. Porque los partidos se consolidan alrededor de una persona, pero es un liderazgo colectivo. Pero, por ejemplo, yo que soy un periodista que no milita en ningún partido político. Por eso te lo digo, entonces, pero los que somos hombres de partido, ¿cómo elijo a Bernabé? Entendemos la diferencia de el tipo que logra concentrar todos los esfuerzos del partido alrededor de sí para tener mayor empuje. Porque es el colectivo empujando ese liderazgo. En consecuencia, eso hace que sea una candidatura con mucha mayor fortaleza. Pero además, ahí está la democracia interna para que todo el que quiera poner su nombre a la orden lo ponga. ¿Cuándo son esas elecciones? No la hemos fijado, tenemos un comité directivo nacional que está por fijarse en la dirección nacional del partido. En cualquier momento debemos fijar fecha del CDN y de la eventual elección interna del partido. Porque participa el Consejo Nacional Electoral. En principio, todas las actividades de los partidos políticos tienen el monitoreo del Consejo Nacional Electoral, como debe ser en una elección que luego va a dirigir el Consejo Nacional Electoral. Yo no entiendo cómo es que la plataforma unitaria dice que va a ser una elección sin el CNE para luego después ir a una elección con el CNE. La que dijo que no fue el Consejo Nacional Electoral. No, ellos decidieron no ir cuando el Consejo decidió renunciar. Exacto, el Consejo Nacional Electoral dijo que no cumplía, que no quería acatar las condiciones que colocaban porque necesitaban participar de manera completa para garantizar la transparencia. Esas fueron las declaraciones del Consejo Nacional Electoral. Pero entonces, ¿cómo haces tú una elección sin el CNE, una elección interna sin el CNE, para luego ir afuera a una elección con el CNE? Lo natural es hacer una elección interna con el CNE y darle confianza a los tuyos para luego ir a hacer la elección interna. Es la otra cosa, como yo no entiendo. ¿Y si sí lo logran?
Bueno, yo no digo que lo logren o no, lo que estoy diciendo es que tú generas un mecanismo de confianza. Cuando participa el CNE en tu elección interna y participa luego en la elección, y estás preparado para la elección externa. Bueno, ya La veremos. otra cosa que yo no entiendo es cómo los señores que están inhabilitados se inscriben. Eso es un fraude al elector. ¿Cómo va a ser? ¿Usted está de acuerdo con las inhabilitaciones? No, yo no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones, pero tampoco estoy de acuerdo con que María Corina Machado debería estar inhabilitada, por ejemplo. María Corina Machado no debería estar inhabilitada. Capriles, Está inhabilitada en el año Superlano. 2015. Capriles, Superlano, desde el de post-mortem de la elección marina. Fíjate que lo de Superlano es peor. Lo de Superlano fue inhabilitado después de la elección. No comparte el tema de la... No comparto el tema de las inhabilitaciones, pero tampoco comparto que se engañe a la gente diciéndole que una persona que está inhabilitada va a ser candidato presidencial, porque no se va a poder Y no inscribir. sería, por ejemplo, no sería entreguismo eso de... Entreguismo, ¿y qué es la otra cosa? ¿Cómo hago yo cuando quede electo? Yo estoy inhabilitado, quedo electo mañana y cuando vaya para el CNE y me digan que no puedo ser candidato, ¿qué voy a hacer? Le voy a pegar candela al CNE. Ese es el planteamiento que hay que hacer. Eso es el no ser entreguista. Se acabó el tiempo. Muy poco, muy corto, Pues por nos cierto. tenemos que cortar. Nos vamos a alzar contra el tiempo de la silla franca también. Bueno, contra la producción. A mí no me metan en ese rollo. Yo por mí me quedo 4 horas aquí. Óscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional, agradecido por su presencia acá en Francas Noches. Es la segunda vez que viene a la silla franca. ¿Le gustó la silla franca? Y hemos pasado la prueba, aparentemente. Bueno, eso lo veremos con el medidor después. Señores, a las 11 de la noche, de ahora en adelante, les digo, Francas Noches. Las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta